Hola amigos electromecánicos, seguimos con la localización de anomalías utilizando osciloscopio. Vamos a ver cómo podemos localizar averías producidas en el sistema de encendido utilizando el osciloscopio y vamos a relacionarlos con los distintos códigos de error que puedan ir apareciendo síntomas y verificaciones que haría. Ahora el vehículo lo tenemos que está fallando un cilindro y efectivamente tenemos un código de error, que es este código que tenemos aquí, es el P0351, circuito bobina encendido cilindro 1, estado desconocido. Nos está diciendo claramente que tenemos un problema en el circuito de la bobina 1, dice estado desconocido, pues puede ser perfectamente que haya perdido el control eléctrico sobre lo que es la bobina. Voy a ver, poniendo datos en tiempo real, a ver si puedo ver alguna cosa ahí que me pueda un poco llegar a ayudar. Vamos a poner el vehículo en marcha. Bueno, ya de mano veo que aquí hay unos valores de tiempo encendido en dos cilindros que efectivamente sí están apareciendo, pero algo ocurre en el cilindro 1, que no aparece ni tiempo de encendido, ni ángulo, ni nada. Talmente parece como si aquí hubiera algún tipo de problema y el sistema de gestión de motor está funcionando en modo degradado y no genera datos. Bueno, pues ahora lo que yo tengo que intentar saber es si tengo un problema de tipo eléctrico en instalación, si tengo un problema en etapa de potencia, si tengo un problema en bobina de encendido, o qué tipo de problema es. Bueno, como estamos explicando la parte de diagnosis con osciloscopio, y ya hemos explicado en un tutorial anterior cuáles eran los oscilogramas clave en buen estado que deberíamos de ver, vamos a hacer eso y vamos a ver qué vemos. Vamos a ver tensión de alimentación de la bobina, vamos a ver tensión de primario, vamos a ver corriente de primario y vamos a ver lo que es alta tensión, o sea, lo que es tensión de secundario, y a ver qué conclusiones sacamos. En el canal A y en el canal B tengo lo que es tensión de alimentación de positivo y tengo el control por negativo de bobina. En el canal C tengo corriente de primario y en el canal D pues tengo lo que es tensión de secundario. ¿Y qué es lo que veo? Bueno, pues de mano, si os fijáis, lo que son la tensión de alimentación y lo que es la tensión de control de bobina, ambos están aquí. O sea, veo unas fluctuaciones ahí, unas pequeñas variaciones, pero acordaos que deberíamos de ver cortes de la alimentación de positivo, debería mantenerse a positivo, pero el negativo de bobina, de control de primario, deberían aparecer flancos de caída a potencial cero y no es así. Ambos están al potencial de alimentación, o sea, si cojo las tensiones, pues 14,1 voltios, que será la tensión que tengo más o menos ahora en red, 14,1 voltios, es decir, tanto la alimentación la tengo de forma adecuada a los 14 voltios, pero el control de bobina no me está funcionando. Tengo un problema del control de bobina. Un problema que estoy viendo perfectamente, que es como si la etapa de potencia estuviera siempre abierta, no cerrara, y no hubiera control de la bobina. Bien, tengo ahora la señal, el oscilograma de corriente, y ya veis que no estoy midiendo corriente, no hay corriente, no pasa corriente por la bobina. Acordaros, si no consultáis el tutorial en que explicamos detalladamente cómo debe ser esta señal, que bueno, que llegábamos a valores de intensidad de corriente bastante elevados, que no era ni más ni menos que la corriente que atravesaba el primario de bobina, y no está atravesando corriente la bobina. Luego, esto es coherente perfectamente, aunque tenga alimentación, si el cierre de conexión a través de la etapa de potencia de la bobina a masa no ocurre, no puede pasar corriente. Claro, si no pasa corriente y no hay cortes de corriente, no puede haber tampoco tensión de secundario. Entonces, la tensión de secundario, vemos que tampoco hay tensión de secundario. Luego, aquí veo claramente que no se está produciendo encendido ese cilindro, y la causa es porque o bien la etapa de potencia de la unidad me está fallando, o el cable que va de la bobina a la unidad está interrumpido. Es decir, no tengo control de primario de bobina por negativo, y la falta de control de primario de bobina por negativo me está provocando la avería. Os voy a comentar un detalle importante que nos puede ayudar y para que comprendáis el principio de funcionamiento de todo esto. Mira, ahora he cogido y he pinchado
la señal de activación de un inyector. Si tenéis dudas de cómo es, podéis consultar el tutorial que tenemos de la diagnosis con osciloscopio de los inyectores, en los que explicamos cómo han de ser con los oscilogramas que mediríamos en los dos terminales del inyector respecto a negativo. La señal del inyector la tengo cogido en el canal A y vemos que el canal A no aparece ninguna acción, es decir, el inyector no se está activando, no está inyectando combustible tampoco en ese cilindro. Y diréis, bueno, entonces, ¿cuál es la causa de la avería? ¿El encendido o el inyector? Si no inyecta combustible, no hay combustión, falla el cilindro también. Es cierto. El problema es que si siguiera inyectando combustible en ese cilindro, ese combustible no encendería porque no hay chispa. Saldría del motor, saldría de ese cilindro sin quemar, llegaría al catalizador, quemaría en el catalizador, que está a la temperatura de régimen, liberaría toda su energía y todo su calor en el catalizador y lo fundiría. Entonces, la gestión de motor, como medida de protección, ya que se está produciendo el fallo de encendido en ese cilindro, anula la inyección en él para no dañar el catalizador. Bueno, hemos reparado la anomalía. La anomalía era una interrupción en la línea que va del negativo de bobina al calculador, que es donde va la etapa de potencia, y inmediatamente pues, se ha restituido el funcionamiento. Y voy a explicaros un poco el oscilograma que estamos viendo ahora. Mirad. Sigo teniendo el inyector aquí, este es el mando del inyector, es el mando por negativo. Acordaos que estos inyectores tenían mando por positivo y mando por negativo. Bueno, pues este es el control por negativo del inyector. Y aquí se está produciendo una inyección, vemos que ahora sí está inyectando en el cilindro. Y este es el control del negativo de bobina. Vemos que efectivamente hay la caída, el flanco de descenso, como ya explicamos en su momento, a cerca de 0 voltios y coincide con la corriente en lo que es la bobina. Es decir, fijaros, si voy a desplazarlo un poquito hacia abajo para que veáis los niveles de corriente. La corriente de pico la tengo aproximadamente por ahí, ando sobre los 7 amperios, casi 8 amperios. Y este es la tensión de secundario. Y la tensión de secundario, pues vuelvo a subir este para arriba para que lo veáis. Ahora sí me veo ahí que se está generando alta tensión, veis el pico de ionización, ese piquito, voy a detenerlo. La aguja esa que veis, ese piquito de tensión, pues es la ionización. La ionización, estoy en kilovoltios, ahí ando sobre 14 kilovoltios aproximadamente. Correcto, ahora efectivamente sí tengo mando de bobina, sí hay inyección de combustible en el momento que el calculador detecta que se está produciendo un encendido correctamente en el cilindro, vuelve nuevamente a restituir la inyección de combustible y efectivamente vemos que el corte de primario y que la corriente de primario tiene como consecuencia la generación de una tensión de ionización y un arco eléctrico, que es el que está produciendo el encendido. Tenemos el mismo defecto, el mismo código de error que teníamos anteriormente, pero ahora vamos a mostraros qué otra causa puede producir ese mismo defecto. El código de error es el mismo, pero ocasionado por una circunstancia distinta. Utilizamos el osciloscopio con 4 canales, como hicimos anteriormente. Canal A y canal B lo tenemos pinchado a alimentación de lo que es la bobina, alimentación de positivo, y el control de primario de bobina a través de la etapa de potencia montada en el calculador. Bueno, pues vamos a ver qué tensiones tenemos en esos puntos. Canal A, qué voltaje tenemos. Bueno, lo tenemos a 0 voltios. Y canal B también lo tenemos a 0 voltios. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Bueno, vemos que no hay corriente de primario, veis que no aparece la curva característica de corriente similar o parecida a una aleta de tiburón, no se produce corriente porque no está pasando corriente por el primario de bobina. Claro, como no pasa corriente por el primario de bobina y no hay interrupciones, no tengo alta tensión tampoco, luego no tengo chispa. Si mirara al inyector, pues veríamos que exactamente vuelve nuevamente a no estar activándose. Pero ahora la causa vemos que antes tenía los dos a tensión de red del vehículo, ahora tengo los dos a 0 voltios, a potencial 0. Y la causa es que lo que me está fallando ahora, lo que ocurre es que no tengo alimentación de la bobina. Al no tener alimentación de positivo de la bobina, lo tengo a 0 voltios, pero claro, si no alimento un terminal de la bobina, el otro también va a estar a 0 voltios. Por eso ahora ambos están a 0 voltios. Pues la diferencia, aunque el defecto del código de error es el mismo, ahora el problema lo tendría que buscar en la alimentación de la bobina. Si miro el esquema eléctrico, si os fijáis, las 3 bobinas están alimentadas de un pin
del calculador de motor, y ese pin, o sea, del calculador de motor, se alimenta por un puente interior del calculador a un fusible, al F20, y solo me está fallando una bobina. Es decir, si yo tuviera mal este fusible, quedarían las 3 bobinas sin alimentación, no funcionaría el motor, no arrancaría, y en realidad me está funcionando solo a 2 cilindros. Luego, el problema no lo tengo ni en el interior del calculador, ni tampoco en la conexión de alimentación del calculador. El problema lo tengo en el cable que va hacia lo que es la bobina, en concreto esa propia bobina. Es el tramo de instalación que debería de verificar, de comprobar. El problema era una interrupción de la línea de alimentación de esa bobina, o sea, la alimentación de positivo de la bobina estaba interrumpida, la reparamos y nuevamente vuelvo a controlar tensiones y veréis que todo está normal. Voy a sincronizarlo. Estoy ahora en el canal A, bueno, pues podría valerme el canal A perfectamente. Este lo tengo en automático, lo voy a poner en manual para que no me ande fluctuando. Fijaros, este, que es corriente de primario, ya vemos que se forma la forma típica de la curva de corriente de carga de la bobina, que, bueno, pues que es la aletita esa de tiburón. Es decir, si varía un poquito la base de tiempos, la bajo un poco, veo perfectamente la forma de la corriente de carga. El canal A voy a subir el voltaje un poquito, ya veo perfectamente cómo se produce el cierre de la tapa de potencia para poner a conducir el primario, que coincide precisamente con la elevación de la corriente, y cómo aquí se produce la interrupción de primario y se genera el pico este. Es el comienzo de la formación de la chispa. Y ahora, viendo la tensión de secundario, vemos aquí la tensión de secundario y efectivamente vemos cómo la anulación de la corriente debido a la interrupción del primario por la tapa de potencia coincide con la generación del alto voltaje, de la chispa de alto voltaje que estoy viendo en el oscilograma de secundario. Y en este canal tengo la alimentación de positivo. Si ahora la mido, antes la tenía a 0 voltios, ahora veo que efectivamente la tengo a 13,95, que puede ser la tensión que tenga en red. Bueno, pues vemos que el problema está subsanado, no es muy complicado de verificar. Animaros. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.